Bienvenidos a Word Porters, yo soy Germán. Yo soy Gastón y hoy vamos a contarles por qué no cualquiera puede ser traductor. La verdad que es un tema del que re queríamos hablar porque mucha gente tiene el concepto de que si sabes inglés y castellano o cualquier par de idiomas, ya automáticamente eso te vuelve traductor. Y claramente, a ver, hay toda una carrera, por lo menos acá en Argentina, que es algo que nosotros tenemos de bueno, es que Argentina tiene una carrera universitaria de 4 años para el curso entero de lo que es el traductor público, y hay otra serie de ramas de la traducción que también se estudian de forma universitaria acá en Argentina, cosa que en muchas partes del mundo no pasa. Y justamente una de las cosas que queremos aclarar es todos los otros conocimientos, todos los otros conceptos, todas las otras ideas que un traductor debe tener. Tal cual. Que simplemente no es saber un idioma y saber el otro y listo, pasar palabra a palabra. También cabe decir que no es solamente importante saber el idioma, el que no es nativo, porque también es importante saber el idioma nuestro en profundidad por una cuestión de que es el idioma al que en general vamos a traducir. Es una cosa que la mayoría de la gente ignora. Sí. Que un traductor no solamente aprende el otro idioma, sino que también estudia mucho del idioma propio. Y por más que lo hablemos todos los días, quizás lo tenemos internalizado, pero no significa eso que sepamos las reglas y todas las cuestiones que hacen al buen uso del idioma y del lenguaje. Totalmente. Eso obviamente incluye un montón de cosas. O sea, uno no se tiene que olvidar que cuando traducen un documento, por ejemplo, legal o de un manual, tiene que mantener el correcto uso de la ortografía del español, correcto uso de tiempos verbales, correcto uso de preposiciones, lo que fuere, pero que es menos natural de lo que uno cree. Por supuesto, a ver, tiene que ver con cuestiones de gramática, tiempos verbales, entre muchas otras cosas, el uso correcto de la ortografía, que muchas veces nos olvidamos de dónde y cómo se usan las comas, cómo se usan los puntos, signos de puntuación en general. Olvídate. Entonces hay muchas otras cuestiones con las que uno se tiene que internalizar y tiene que saber más a fondo. Claro, recursos literarios, recursos retóricos, es un sinfín de cuestiones solo dentro del propio idioma. Tal cual. Después tenés que saber lo mismo para las reglas del otro idioma al que estás traduciendo o del que estás traduciendo, donde quizás las puntuaciones no sean las mismas, donde probablemente los recursos retóricos no sean los mismos, donde la gramática definitivamente no es la misma. Seguro. Sobre todo en lo que tiene que ver con las estructuras y cómo las estructuras de un idioma se trasladan al otro, que uno lo que pasa sobre todo con los que no son traductores o los que recién están iniciando, pecan de literalidad, del típico pasar palabra por palabra, 100%. que nos ha pasado a todos. Todos hemos arrancado la carrera y hemos traducido la primera frase que nos dieron para traducir en la facultad. Era palabras A, B y C, las traducíamos como palabras A, B y C y sin darle esta vuelta que necesita, porque el objetivo final de la traducción es que suene con naturalidad, como si no hubiese habido una traducción. Exactamente. Arriba de todo eso, arriba de la ortografía, la parte técnica, si querés, de los idiomas, de la traducción, también tenés que tener un montón de conocimiento aledaño, necesario para la traducción de la que te dediques. Entre esas cosas, una de las cosas que más pasa es que tenés que saber un montón tenés que tener mucha intertextualidad. Sí, referencias. Claro. El mundo está repleto de referencias, y cuando se traduce es importante tener ese conocimiento detrás para reconocer qué es una referencia. Esto puede ser referencias a libros, a películas, a series, a capítulos aislados, a videojuegos. Puede ser que muchos videojuegos hagan referencias a otros videojuegos, pero también a películas y viceversa, ¿no es cierto? Cultura popular, personajes, historia. Hay un montón de referencias a personajes históricos, a 100%. eventos culturales, eventos muy propios quizás de un país en particular. Hay que saber mucho quizás de historia, por ejemplo, estadounidense, de principio del siglo XX, porque hay un montón de frases y expresiones que todavía surgen de ahí. Tal cual. Entonces, para entenderlas y para poder transcrearlas o pasarlas correctamente a tu idioma, tenés que saber de dónde vienen y por qué se dice de la manera que se dice. Sí, eso específico de un país, pero también podemos hablar de mitología, podemos hablar de intertextualidad en lo que tiene que ver con todas otras cuestiones que hacen a la cultura del país, de dónde viene el texto original. Y hablamos de texto no solamente como lo escrito, sino texto como la fuente desde donde sale el mensaje, que puede ser oral, como puede ser una serie, como puede ser una película. Entonces ese texto tiene sus referencias culturales que hay que saber reconocer, y sobre todas las cosas hay que saber si esas referencias se trasladan al idioma de destino, o si esas referencias, si se trasladan tal cual, se pierden, y por lo tanto tendría que buscarle una vuelta para que se entienda en el idioma meta al que estamos apuntando. Ni hablar, bueno,
aparte de eso, después está todo el tema de los vocabularios. 100%. Si te toca traducir un libro, una serie, lo que sea, ¿dónde? Por ejemplo, un drama médico, House, ER, lo que sea. Más o menos tenés que tener una idea de vocabulario en tu país de esa misma terminología médica. Y si te toca una... Suits, de legales. De legales. Bueno, lo que sea. Yo siempre digo que el traductor tiene que saber un poquitito de todo. Nadie puede ser experto en todas las materias. Es una ridiculez. Pero sí tenés que mantenerte constantemente al corriente de un montón de áreas. No solamente de inglés castellano como la gente cree. Y hablando de mantenerse al corriente, hay una cuestión de actualizaciones. Los idiomas no son estáticos. Los idiomas evolucionan, los idiomas cambian. Y no solo que evolucionan per se ellos, sino que además van evolucionando con las generaciones. Sobre todo hoy en día, con el uso de redes, la generación de Twitter o de X tiene todo un lenguaje que quizás el que no llegó o el que no está tan metido en el mundo Twitter, claro, el que no está tan metido en el mundo Twitter quizás no lo tiene y no capta esa esencia o ese mensaje que no está directamente implícito, pero que no está explícito, que está implícito dentro de cómo se comunica la plataforma. Totalmente. ¿O qué rubros se te ocurren que son de terminología o de cosas específicas que uno tiene que más o menos manejar? A ver, lo que hablamos de rubros, hay tantos rubros en la traducción como hay rubros en general en la vida real, ¿no es cierto? Porque en realidad cualquier cosa se puede traducir. Claro. Podemos pasar de un documento legal, como puede ser una partida de nacimiento, como puede ser un contrato, como puede ser cualquier cosa que va por vía legal, como puede ser algo médico, un certificado médico o cualquier cosa relacionada a la medicina, como puede ser, por ejemplo, el manual de usuario de un tensiómetro. Por ejemplo. Y en ese caso tenés que saber también de un poquitito de mecánica, la parte médica, por supuesto, del tensiómetro, y también, por supuesto, no solamente el vocabulario per se, sino quizás la forma de hablar, las afectaciones del habla de ciertas personas dentro de un rubro. Si uno va a traducir, por ejemplo, en la conferencia de geopolítica, va al G7 como intérprete, Dios quiera algún día. Y no solamente tiene que saber de los temas de política que están hablando, de las relaciones entre países y por qué se están hablando esos temas. Sí, los principales mandatarios de cada país. Ni hablar. Una vaga idea geográfica de las relaciones entre ellos. Sí. Sino que además también tenés que tener en cuenta las formas en las que hablan. No tienen la misma, quizás, cadencia o el mismo registro un dignatario de Japón, por decir algo, con uno de Rusia, con uno de España. Quizás tienen otro nivel de formalidad, quizás usan otras palabras, y eso también hay que transferirlo cuando uno es traductor. Entonces hay que conocer también la cultura. Sí. Y así como tenemos temas llamemos serios y solemnes, también tenemos otras ramas de la traducción que pueden ser mucho más, llamémosle, flexibles si se quiere, como pueden ser lo que está referido al deporte, lo que está referido a contenido infantil, que maneja todo otro tipo de lenguaje comunicacional de cómo se le habla al niño y al adolescente. Por eso hay gente que se basa exclusivamente en la traducción para niños. Tal cual. Hay que tener un trasfondo pedagógico, que ni siquiera... Nosotros estamos diciendo no cualquiera puede traducir. No cualquier traductor puede traducir cualquier cosa. Tal cual. Esa es otra cosa. Además, hay pequeñas ramas dentro de la misma traducción. Y dentro de lo que son estos rubros, además los tipos de traducción también se van dividiendo. Esto puede ser desde lo que es la traducción escrita, como puede ser de un documento, lo que puede ser de un texto per se, un libro, un manual, lo que sea. Y después tenemos lo que es interpretación, que es todo otro mundo mucho más intenso en cierto punto. Totalmente de acuerdo. De hecho, mucho de lo que veníamos mencionando tiene que ver un montón con la interpretación, porque en la interpretación estás completamente por tu cuenta. Tenés, por supuesto, tu colega de cabina, generalmente, pero mucho de lo que tenés que saber tiene que salirte en el acto y con el conocimiento que ya tengas en la cabeza. Aunque muchas veces se estudia de antemano. 100%. Cuando te mandan una interpretación, se trata de pedir, si te lo mandan. Obvio, bueno. El material de antemano como para estudiar. Y sí, cierto. Y por otro lado, que va aparte, llamémosle, de lo que es la traducción e interpretación, tenemos lo que tiene que ver con la traducción audiovisual. Que dentro de la traducción audiovisual hay todo otro abanico de posibilidades, llamémosle, que tienen que ver con el subtitulado. Que el subtitulado es un gran punto de debate para la persona que sabe inglés. Sí. Y también para el subtitulador, porque el subtitulador siempre está en el ojo de la tormenta. Porque siempre pasa de que no, esto está mal subtitulado, está mal traducido.
Gatón, ¿por qué los subtítulos a veces no coinciden con lo que está diciendo la persona en pantalla? Hay muchísimas limitaciones dentro de lo que es el subtitulado que no permite que lo que se dice se transmita a los subtítulos. Si te gustaría ver un video sobre por qué los subtítulos no coinciden con lo que se habla, deja tu like, suscríbete al canal y bueno, activa la campanita, ¿no? Para que no se pierda ninguno de los videos. Tenemos que tirar el chivo. Pero sí, es cierto. En el subtitulado, Gastón se dedica mucho al subtitulado. Y es una de las cosas que siempre escuchamos. La queja típica es que son malas traducciones. Y como decías vos, siempre paga el pato el traductor. Que no coincide el audio con el subtítulo. Incluso si uno pone los subtítulos en el mismo idioma, sí. Si la película está en inglés y uno pone subtítulos en inglés, van a ver que tampoco coinciden. No se dice exactamente lo que acaba de decir el audio. Hay toda una razón que después vas a mostrar en detalle en otro video de por qué es así. Y también dentro de lo que es la traducción audiovisual tenemos lo que tiene que ver con localización. Específicamente, por ejemplo, de videojuegos, que es algo que de vuelta volvemos a lo que son los rubros, que los videojuegos son tan amplios que podemos hablar de un videojuego específico de, por ejemplo, un simulador de mecánico de autos. Totalmente. Tenés que saber de mecánica de autos. Te toca un Age of Empires, tenés que saber de armas medievales claro. En la conquista de las Américas. Y después toda una cuestión de juegos que tienen contenido propio con ítems y cuestiones propias nombradas por el propio desarrollador que puso el nombre a ciertas cosas, que el traductor tiene que sacar algo de la galera, y por supuesto mostrar su buena pluma como traductor y darle a esa traducción el valor que tiene el valor del texto original. Eso es algo que se escapa incluso mucha gente que empieza la carrera de traductorado. Sí. Que es que no solo hay que capacitarse mucho en el idioma, por supuesto, y en el conocimiento de diversas áreas, hay que tener una buena cuota de creatividad. Porque, 100%. Como vos mencionabas, uno a veces tiene que traducir cosas que no existen. Que inventó un autor con sus propios nombres. Harry Potter, El Señor de los Anillos, tienen nombres específicos de objetos, de lugares, de personas que tienen un significado en su nombre, que por supuesto están pensados para el idioma original. Naturalmente. Ahora te toca traducir la voz. Y vos sos el que la tiene que inventar para tu público. Bueno, esto que mencionás vos es una de las tantas tareas en realidad que hace un traductor, de crear algo desde cero, que se conoce como transcreación dentro del mundo de la traducción, que es crear algo desde cero por una cuestión de que es necesario que se acomode al público objetivo. Claro. Que en realidad ese es el punto final de una traducción. Totalmente. No solamente desde el punto de vista idiomático, sino desde el punto de vista social o cultural. Que se entienda o que llegue o que produzca la misma emoción a la que el autor original quiso intencionar. Y como el traductor puede hacer oficio de transcreador, después hay todo otro montón de tareas que hace un traductor, que naturalmente traducir, por supuesto, pero un traductor también puede interpretar, puede subtitular, puede corregir traducciones de otros traductores, puede editar. Totalmente. Puede ser project manager de traducción también. Hay traductores que solamente se dedican a la parte de corrección y edición. Tal cual. Que por supuesto son capaces de, pero 100%. Que no se dedican a traducir, sino que se encargan de corregir traducciones de otros traductores. Y en esos casos la especialización pasa mucho más por encontrar errores de puntuación, tener exactamente conocimientos quizás incluso de la herramienta informática que estés usando, para saber si se usaron los márgenes correctos, las herramientas indicadas del Word, por decirte algo. O sea que hay un montón de vertientes diferentes a las que uno se puede dedicar. Y por otro lado, si volvemos un poco a lo que es localización de videojuegos, y en aplicaciones también, por ejemplo, está lo que es el testing. Que el testing es probar que todo funcione bien. Y a lo que vamos con esto es que, por ejemplo, el idioma español tiene la particularidad de que suele ser más largo que el inglés. Entonces, ¿qué pasa? Es posible que si hay un botón de un tamaño de, por ejemplo, 10, quizás el texto, digamos que entran 10 caracteres. Si entran 10 caracteres, quizás el español a la primera traducción que te sale de la cabeza te lleva 15. Claro. Entonces tenés que buscar la manera de que entren esos 10, y el tester lo que hace es justamente probar que no se exceda, porque quizás queda un botón así con un texto que se excede hasta fuera del cuadrado. Con todas las facilidades que la tecnología nos ha traído a lo largo de los años a la carrera de traducción,
seguimos estando muy limitados por ciertas barreras Sí. intransigentes, como el tema de los subtítulos, que hay una razón física de por qué no entran ciertas cosas. En el tema de la localización de videojuegos también, cosas que simplemente no entran en los menús de la interfaz de usuario, y así se puede seguir para siempre. Y entonces, ¿por qué no cualquiera puede ser traductor? Mirá, quiero aclarar algo. No es que no cualquiera puede ser traductor. No cualquier persona que sabe solo inglés y español, por supuesto, con la capacitación correcta. Cualquier persona que quiera dedicarse a la traducción puede hacerlo. Y ojalá que lo haga, porque Por supuesto. bienvenidos sean a la traducción. Claro, pero lo que queremos decir con este video es que no solamente saber inglés y español es suficiente para saber, para poder hacer traducción, que es lo que muchas veces la gente cree. Es que sí. Como mencionábamos un poco antes también, se puede caer en la literalidad. Absolutamente. De esto de traducir palabra por palabra. También el hecho de cursar una carrera universitaria te da este bagaje de horas de estar traduciendo en tu casa y en la misma facultad, que son horas y horas y palabras y miles de palabras que uno traduce en la facultad, que quizás en otros países no lo tienen, que simplemente es una certificación, que es rendir un examen y ya. Aparte de eso, también por cursar la carrera y por estar inscrito o asociado a organismos de traducción como existen en nuestro país, el contacto con los colegas es crucial. Sí. Porque se aprende una variedad, como acabamos de decir, hay tantas vertientes, tantas especializaciones, que es imposible que una persona sepa hacerlas todas. Entonces necesitas automáticamente la ayuda, la colaboración Tal de cual. todo un equipo de colegas que te pueden brindar ideas, recursos, ayuda con proyectos, un sinfín de cuestiones que el que no atravesó todas estas cosas y la carrera, las organizaciones, no va a tener. Sí. Por mejor inglés o Tal el cual. idioma que sea que sepa, así lo tenga nativo. 100%. Y estamos hablando en este caso de traducciones. Claro. Y ya, si vamos a lo que es la especialización, lo que es la traducción pública, ya de por sí se necesita un título de traductor público universitario para poder matricularse en el colegio de traductores de la región que sea, de la Ciudad de Buenos Aires, como es nuestro caso, que somos traductores públicos matriculados, pero están los colegios provinciales. Entonces, para ser traductor público se tiene que tener un título universitario, no hay otra manera. Pero también lo que tiene el hecho de estudiar la carrera de traducción, por otro lado, es que te da todo un portfolio y un abanico de recursos, más allá del conocimiento inherente de los idiomas, de software, de cuáles son los programas que utilizamos los traductores para traducir, cómo se usan, dónde buscar terminología, qué es un glosario y cómo armar uno. Claro. Porque traducción, tal cual. Un sinfín de otras cuestiones, de herramientas específicas que probablemente yo ni conocía antes de arrancar la carrera. Como por ejemplo, los estudiantes de diseño tienen AutoCAD. Claro. O como cada rubro, o no sé, por ejemplo, los diseñadores gráficos que usan programas como Photoshop, Illustrator y demás. Los traductores también tenemos nuestro propio software que uno aprende a usar y aprende a usarlo como herramienta para mejorar su trabajo. Porque la idea final, el objetivo final es ofrecer un buen servicio. Totalmente. Así que bueno, eso es básicamente lo que queríamos expresar. Justamente vos mencionabas a los diseñadores gráficos. De la misma manera que un diseñador gráfico no es alguien que simplemente sabe dibujar o que tiene un sentido de la estética, que por supuesto ayuda. Obvio. El talento innato y el interés siempre son los puntos de partida. Pero saber dibujar no te hace diseñador gráfico. Saber de fútbol no te hace DT. Sí. Saber inglés, saber español, saber dos idiomas cualesquiera no te hace traductor. Si te quedó alguna duda o si te gustaría estudiar traducción y te gustaría preguntarnos algo, por supuesto, estamos a disposición. Nos encantaría responder un montón de preguntas porque si hay algo que nos gusta de nuestra profesión es que se siga enriqueciendo y sigan llegando un montón de profesionales de buena calidad para nuestro lado, digamos. Y por supuesto, y si sos traductor y pensás que es lo que no mencionamos en este video, te invitamos a que lo dejes en la caja de comentarios. Dejar comentarios es gratis. Dejarnos en los comentarios y bueno, nos podemos llegar a debatir cualquier idea que haya quedado en el tintero. Absolutamente. Si hay algún otro tema del que te gustaría escuchar o del que te gustaría saber nuestra opinión sobre el tema de la traducción de cualquier área, también dejarnos en los comentarios
y posiblemente hagamos un video al respecto. Si te gustó el video, dejanos un me gusta, suscríbete al canal y bueno, nos puedes seguir en todas nuestras redes que van a estar en la descripción y también puedes visitar nuestra página web que es worldportraits.com, donde ahí puedes ver todo lo que hacemos, a qué nos dedicamos y por supuesto te puedes poner en contacto con nosotros si necesitas una traducción. Nos vemos en la próxima.